¿Qué tal, Asier? Muy buena, Flor, ¿qué tal? Vamos a empezar aquí a presentarnos primero y luego contamos qué vamos a hacer. Bueno, nada, yo soy Asier Valera y tú eres Lorenzo Villordo y ambos somos. eh, parte del equipo de Conecta Psicología. la idea es que grabar una especie de webinar en el que hablemos de qué es lo que pasa dentro de las sesiones para acercar a la gente a eso, ¿no? ¿Qué pasa en sesión? Desmitificar un poco todas estas ideas que se tienen del psicólogo o los miedos que pueda tener la gente sobre, bueno, que muchas veces pues no se atreven a iniciar una terapia o contactar con algún psicólogo. Eso Entonces, es. idea. Para que sea un poquito más fácil, también vamos a enfocar un poco el tema en la ansiedad, ya que es algo que normalmente es muy general hoy en día y que nos afecta a la mayoría de nosotros. Y a veces la gente no es consciente de ello, pero queremos esclarecer un poquito, desmitificar cómo es un poco el proceso de tratar la ansiedad en sesión, básicamente. Así que vamos a ir tocando varios temas y vamos a ir poniendo ejemplos también de las cosas que vamos viendo en sesión para que pues sea un poco más cercano, no tanto teórico ni nada, sino queremos que sea muy concreto, muy detallado y nada. Eso, lo queremos hacer un poquito ameno, para que todo el mundo esté en la onda de todo lo que vamos a comentar. Exacto. Así que hoy vamos a empezar con la ansiedad, pero si no te quieres perder otros, bueno, capítulos, otros episodios que vayamos a grabar sobre otras problemáticas, pues puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en Twitter, nuestra página de conectapsicología.es. eso es. Muy bien. Pues vamos a empezar. Genial, pues todo el repasito hecho. Y bueno, vamos a empezar un poquito hablando de qué es la ansiedad. Y bueno, a ver, la ansiedad realmente es un mecanismo de adaptación natural que es ante el entorno, todo lo que nos rodea y que nos ayuda a sobrevivir en situaciones complicadas, ¿vale? En situaciones de peligro. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, pues ante una catástrofe natural, el ataque de alguien en medio de la calle, por ejemplo, el temor a un mal diagnóstico de enfermedad, ¿vale? Ahí digamos que es básicamente la ansiedad más normal, ¿no? La que solemos tener todos, ¿no? Para intentar adaptarnos al medio. Pero luego el problema realmente surge cuando esa ansiedad es latente, ¿vale? O evoluciona ante situaciones que realmente no son muy lógicas, no es lógico que tengamos tanta ansiedad ante cosas tan normales, ¿de acuerdo? Como puede ser subirte a un coche, a un autobús, o estar en un ascensor, la fobia a cualquier animal, insecto, lo que sea, ante cualquier cosa realmente. Y, y bueno, bañarse en la playa, pero bueno, esto entre muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Lo único, bueno, los síntomas típicos que se tiene con la ansiedad, palpitación excesiva, la sudoración, agitación, falta de respiración, ¿de acuerdo? No nos dice mucho, ¿vale? Realmente, porque bueno, realmente lo importante es atender hacia qué es lo que provoca todo esto, ¿no? Toda la palpitación, toda esta sintomatología, ¿no? ¿Qué relación establece la persona con el medio que nos rodea? Esa es la clave para que nosotros entendamos la base de la ansiedad en cada uno, ¿no? Y bueno, si descubrimos eso, sabremos cómo actuar, más que nada. Luego hay algunos ejemplos de pacientes que hemos llevado, ¿verdad, Flor? Exactamente, entonces estaríamos atendiendo a que la ansiedad es una emoción común que tenemos todo el mundo y que, como bien has dicho, nos ayuda a sobrevivir. Lo que pasa es que hoy en día, pues, no es tan necesaria, ¿no? No estamos luchando contra animales salvajes ni nada de estas cosas, pero sí que es verdad que siempre la ansiedad trae un mensaje. Siempre hay un mensaje detrás al que tenemos que atender realmente y es al que atendemos en sesión. Entonces, es lo que ha dicho Asier, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando esa ansiedad en cada paciente? Pues tenemos que ver qué hay detrás de esa historia de esa persona. Con que una persona me venga con unos síntomas de pues tengo ansiedad, con eso no hacemos nada, ¿no? Necesitamos un poco más de historia. ¿Qué nos hemos encontrado en sesión? Pues, por ejemplo, yo me he encontrado con muchos estudiantes, tanto de la ESO, selectividad, universitarios sobre todo, opositores, pero también nos hemos encontrado empresarios, trabajadores, amas de casa, nos hemos encontrado de todo. De todo. Y,
Y por Básicamente, por ejemplo, aquí me gustaría recalcar que en sesión yo he tenido a muchos pacientes que son funcionarios, ¿vale? Funcionarios que podéis esperaros. A ver, un funcionario tiene la vida hecha, no tiene obligaciones, digamos, no tiene compromisos económicos, no tiene, normalmente crean una familia muy rápido, tienen bastante estabilidad y es increíble la cantidad de funcionarios que han venido a sesión porque no saben de dónde les viene tanta ansiedad que tienen todos los días. Y es algo que la verdad es importante recalcar porque esto no es algo que afecte a un sector o a los que están peor o a los que, ¿de acuerdo? Puede afectar realmente a todo el mundo y este es un claro ejemplo de ello. Y puede venir de cualquier situación vital, no solamente de problemas económicos. Muchos de los pacientes, pues eso, vienen con ataques de ansiedad, sobre todo, que es lo más llamativo, esos ataques de pánico, que es lo que ya los lleva sí o sí requerir atención psicológica. Y así que nos encontramos mucho con eso, ¿no? Muchos pacientes que vienen con una vida completamente limitada, destrozada, en el que todo gira en torno a su ansiedad. Eso es, Pero básicamente. ¿qué nos encontramos entonces? Una persona que tiene una enfermedad de ansiedad o nos encontramos a una persona que vive en un entorno, en una situación que le está desbordando y que no tiene recursos suficientes para hacer frente a esa ansiedad. Ahí está, esa es la clave. O sea, lo que hay realmente, más que nada, es una situación desbordante, ¿vale? Y una falta de recursos para hacerle frente. Entonces, claro, ahí es donde vamos a entrar nosotros. Nosotros lo que queremos hacer es proporcionar una guía y proporcionar unos recursos que a simple vista las personas no son conscientes de lo que tienen para hacerle frente. Y nosotros vamos a proporcionar todo eso. Esa es un poco la clave de cómo ir tratando este problema en sí. Es decir, no hay brujerías detrás de la sesión de psicología, no hay nada raro, no hay nada mágico, simplemente pues analizamos la situación en la que está la persona y dotamos a esa persona de los recursos para hacer frente a esa situación que está provocando esa ansiedad al final. No hay nada en el cerebro que esté provocando esa ansiedad, ¿no? Pero bueno, ya iremos tocando este tema. Hemos ido recogiendo en nuestras redes sociales preguntas para responder a la gente que esté interesada en este tema. Así que una de las preguntas que se ha repetido mucho es ¿a qué personas afecta más? Sobre todo han hecho esta pregunta estudiantes. ¿Por qué? Porque siempre escuchamos mucho de, pues afecta más a mujeres, es más dental. Entonces, te pregunto, Asier, ¿a qué personas afecta más esta Pues a problemática? ver, básicamente respondemos un poquito con lo que hemos comentado antes y es realmente que hemos tenido pacientes de toda clase y condición, básicamente porque es algo que realmente afecta a todo el mundo, ¿de acuerdo? No recordemos que la ansiedad hoy en día se ha convertido en la primera causa de baja laboral en el mundo, más que cualquier enfermedad oncológica, ¿de acuerdo? Y eso es algo que por supuesto que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, nadie escapa de esto, ¿vale? Nadie escapa. Yo he tenido pues pacientes que han tenido, que han estado en la ESO o pacientes bueno, que son muy mayores. Da igual que tengas 70, 80 años a que tengas 15 o 16. La ansiedad te puede llegar cuanto menos te lo esperes, sobre todo si no estás preparado para ello. Así que la respuesta a la pregunta es simplemente a todo el mundo. A todo el mundo. Y es igual de incapacitante para mujeres que a hombres. Eso da igual. No hay una condición especial, por decirlo así. Efectivamente. Y eso es lo que estábamos hablando antes. Tenemos una ansiedad que puede ser adaptativa incluso. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos encontramos con estudiantes, opositores o de universidad que se están enfrentando a una situación muy complicada, que requiere muchos recursos y su vida se acaba limitando a únicamente el estudio, lógicamente, porque tienen que dedicarle mucho tiempo. Pero una trampa, ¿no? En la que caen y al final se limitan tanto la vida que acaba generando mucha ansiedad el hecho de enfrentarte a los estudios, no conseguir ese nivel a los que ellos aspiran, ¿no? Porque siempre se tiene como un nivel mucho más alto al que pueden llegar, porque Eso somos es. humanos, una capacidad que llega a un techo y, y al final eso es lo que nos encontramos, ¿no?
Claro, aparte de que limita a una persona que ya sabemos que puede limitar en todos los aspectos de su vida, ¿no? Como has comentado, y la parte económica, por ejemplo, es muy fundamental. Hay personas que no pueden estar en un puesto de trabajo, no, se ven incapacitadas y entonces compromete la parte económica y obviamente si tiene una familia detrás, pues imaginaos el caos que puede suponer eso, ¿no? Entonces, claro. Normalmente las personas que padecen esta ansiedad, ¿vale? Y cuando decimos padece esta ansiedad hablamos de la desadaptativa, ¿no? Digamos que lucha siempre contra esa ansiedad y es donde lo que normalmente va ocupando, ¿vale? Todo el tiempo de la persona, ¿no? El luchar contra eso. El problema es que luego lo que pasa es que no se va, digamos que como no tiene esos recursos, pues al final todo lo que intenta no funciona. Entonces al final acaba en un bucle en el que está frustrada. Esa persona está frustrada y porque todo lo que hace no funciona, sigue, hay bastante negatividad y al final es un bucle que normalmente se suele hacer más grande y puede acabar pasando un episodio de depresión, porque normalmente personas que tienen una ansiedad muy fuerte ante toda esta inactividad y la poca competencia que tiene para poder tratarlo, al final suele deprimirse y es algo a lo que nunca debemos de llegar y por eso hay que tratarlo a tiempo en las primeras nociones que se tenga, ¿no? Más que nada. A eso nos referimos entonces cuando decimos lo de ansiedad adaptativa y no adaptativa, ¿no? Como comentaba antes. Entonces, si al principio empezamos a notar ciertos síntomas de ansiedad, eso nos está mandando el mensaje, ¿no? De, oye, está superando los recursos que tenemos en este momento, hay que frenar un poco, hay que bajar el nivel. Si no hacemos caso a esto, porque claro, estamos centrados en nuestra meta, que es sacarnos nuestra posición o el examen siguiente que vamos a tener o lo que sea, pues como que no le hacemos caso a estos síntomas, los ocultamos, los tapamos un poco para poder seguir y al final esto es lo que nos lleva a esa ansiedad desadaptativa. Exacto, exacto. Otra pregunta que nos habíais hecho un montón era la de si se quita la ansiedad. ¿Se quita la ansiedad? Muchos pacientes han venido a nosotros y nos han dicho lo mismo, el típico, es que esta ansiedad no es mía, esto no estaba, esto no existía, yo quiero que me la quites del tirón, venga, se acabó. A ver, tenemos ansiedad para sobrevivir. Si no tuviéramos ansiedad estaríamos muertos todos, porque no tendríamos expectativa negativa ante nada, cualquier peligro nos daría igual. Y al final nos acabaría atropellando un coche o haciendo pues cualquier otra cosa, ¿no? Porque no tenemos ese recurso, ¿no? Entonces, claro, ya si estamos comparando ya, sabemos que la desadaptativa es la mala, la que normalmente pues no sabemos cómo luchar contra ella, la que nos sobrepasa, la que nos sobrecoge también, ¿no? La que nos causa el malestar y toda esa sintomatología, ¿no? Negativa. Pero como ya hemos comentado, hay dos tipos, adaptativa y desadaptativa. Entonces la ansiedad nunca se va a ir porque la adaptativa es necesaria para sobrevivir, ¿de acuerdo? Lo importante es tratarnos la desadaptativa, la que no tiene razón de que esté ahí, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante porque además lo que realmente nosotros queremos en sesión, ¿vale? Para que nos quede claro, es que ese nivel de ansiedad desadaptativa vuelva a sus niveles base. ¿Vale? Que esté en unos niveles estables y así cada uno pueda disfrutar de la vida como quiera. Efectivamente. ¿Y cómo hacemos eso? Pues trabajamos para que haya un cambio conductual. ¿Qué quiere decir? Pues que la persona se encauce en un cambio de comportamiento, que haga cosas que le vayan acercando nuevamente a esas cosas que le importan y que ha dejado fuera de su vida, porque se ha centrado tanto en lo que se haya centrado en cada caso, y que se vaya rompiendo un poco ese círculo vicioso de ansiedad y ansiedad y ansiedad y lucha contra la ansiedad y más ansiedad y más ansiedad. Entonces, vamos intentando romper eso y crear un nuevos recursos y nuevos comportamientos que acerquen a la persona a eso, ¿no? Exacto. A esa vida que ya ha dejado atrás. Exacto, es que hay que tener en cuenta de que realmente cuando se tiene ansiedad es porque el modelo de conducta que está llevando la persona no es el apropiado, no funciona realmente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo que proponemos es cambiar ese hábito que se tiene por uno nuevo, con nuevas estrategias, con nuevos recursos para que se pueda gestionar la ansiedad en cualquier momento. Eso es lo importante realmente, es cambiar
como ha dicho Flor, cambiar pues el comportamiento, ¿no? Que no nos funciona por uno realmente funcional. Efectivamente. ¿Y qué nos hemos encontrado en sesión? Pues mira, por ejemplo, yo me he encontrado con una muchacha, aunque esto se ha repetido muchas veces en diferentes pacientes, el hecho de ansiedad al coger el coche. O sea, no era la causa inicial, pero al final la ansiedad se acaba generalizando a todos los ámbitos de la vida, la persona acaba restringiendo su ocio, deja de hacer actividades sociales, abandona todo lo que estaba haciendo por el hecho de tener ansiedad, ¿no? Por el miedo a sufrir ansiedad en determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, me he encontrado con muchachas que ya les daba miedo el hecho de coger el coche. Por ejemplo, una era por el miedo a no encontrar aparcamiento o no saber aparcar en el momento en el que tuviese que aparcar. Entonces, muchas veces dejaba de lado aquello que tenía que hacer, se quedaba en su casa y no salía, o acababa cogiendo el transporte público con todo el gasto de tiempo que eso le suponía a ella en ese momento. Exacto. Es que además que es algo que suele ser bastante común, es bastante frecuente este tipo de ansiedad, ¿no? O fobia a conducir, o ansiedad a esto, ¿no? Que sea, no encontrar aparcamiento y que eso te limite tanto. En mi caso, por ejemplo, una vez a mi despacho vino un chico a la que la ansiedad no le dejaba hacer absolutamente nada. O sea, sufría ataques de pánico, mareos, así que no salía con los amigos por miedo a que le diera un ataque. Y luego, por ejemplo, no podía ir ni siquiera al supermercado por miedo a desmayarse. O sea, imaginaos que una persona que es una persona que además era un adolescente, ¿de acuerdo? Un adolescente que tenía 15 años. 15 años. Entonces, ahora, claro, una persona con 15 años que no tiene los recursos necesarios, que el problema de verdad venía porque a la hora de gestionar esa ansiedad, pues no sabía afrontarla y lo que hacía para intentar evitar esa ansiedad, al final era, pues lo que ha comentado Flor, evitar todo. O sea, evitarlo todo. No voy al supermercado, no me voy con los amigos, no hago tal, así evito la ansiedad, cuando realmente ese comportamiento es lo que está manteniendo la ansiedad. Porque luego cuando quieres hacer cualquier cosa, siempre te vas a focalizar en que vas a tener ansiedad, o que te va a dar un ataque, o que te va a dar un mareo. O sea, imaginaros que lo que conlleva el que mantengamos todo esto tanto tiempo. Y además llegó hasta tal punto que esta persona cuando cerraba los ojos también le daba ansiedad. O sea, al cerrar los ojos. Es decir, que esta persona al final en lo que degeneró fue en un cuadro de insomnio muy importante. O sea, imaginaros todo lo que conlleva el comportamiento, ¿vale? Lo que nosotros solemos hacer en el día a día y lo que provoca eso. Pues a esta persona le provocaba más ansiedad realmente y no era consciente realmente de ello. Totalmente limitante, ¿eh? Es que Totalmente. al final, ¿qué nos encontramos de base en la ansiedad? Un miedo al futuro y la gente se acaba imaginando episodios futuros completamente negativos y aversivos para sí mismo que a lo mejor pues no son así, ¿no? Eso es. Pero al final eso es lo que acaba provocando esa ansiedad y esos recursos que ponen en marcha para intentar disminuir esa ansiedad, no entrar en contacto con esa ansiedad, es lo que acaba generando al final más ansiedad. A mí me da la sensación, y me lo han dicho algún paciente, que es como una sombra que los acompaña, vayan donde vayan. Exactamente, exactamente. Es que al final se convierte en una carga pesada, ¿no? En un lastre que suele la gente tener y que le impide hacer cualquier cosa. Al final la sensación es esa. Por eso, como hemos comentado antes, ante la más mínima sensación de que nos desborda un tema, de que no podemos sobrellevarlo, que nos es imposible y que ya nos está afectando incluso anímica, tanto físicamente. O sea, ante eso lo primero que hay que hacer ya es contactar con un profesional. O sea, hay que ir a un profesional que te dé esa guía y empezar ya a modular eso. De hecho, cuanto más temprano es el cambio, va a ser mejor. O sea, se va a poder tratar mucho antes porque no hay tanto aprendizaje detrás, no hay tanto modelo de conducta, ¿vale? Tanto comportamiento mal hecho, ¿no? Por decirlo así, ¿no? A grosso modo, un poco. Así que básicamente siempre que se tenga esta noción, intentar ir a un profesional para intentar paliar todo eso lo antes posible, porque luego digamos que el pronóstico va a ser mejor a la larga. Y eso nos introduce a la pregunta de cuánto tiempo o cuántas sesiones hacen falta para resolver el problema. Otra pregunta del millón, realmente.
Sí, la verdad es que es una de las que más se repiten porque, bueno, pues lógicamente tenemos también mucho la idea esta de el psicólogo que tengo que ir durante años, porque a lo mejor sale mucho en las series o es lo que más se escucha del psicoanálisis, todo esto, ¿no? Claro. El típico diván, ¿no? Que algunos estaréis pensando en tumbaros en una camilla o en un sofalito y que estemos ahí con la libretita y ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué te pasó? ¿Y en tu pasado? ¿Qué tal fue eso? Claro, eso es lo típico, la imagen prototípica, ¿no? Que nos han enseñado en películas y series que está bastante realmente lejos de la realidad, ¿eh? Espero que esté un poco ya desfasada, la verdad, la Poco, idea. esperemos, esperemos. Desde el modelo en que Asier y yo trabajamos, los pacientes salen desde la primera consulta ya notando un cambio. ¿Por qué? Porque cambiamos la visión que tiene la persona de la ansiedad. Eso es fundamental y es el paso inicial para poder empezar el resto del cambio conductual, ¿no? Exacto. Entonces, cambiar la perspectiva desde la que se ve esa ansiedad, en lugar de la lucha contra la ansiedad, cambiar esa perspectiva a, bueno, te está funcionando esa evitación o esa lucha que estás teniendo contra tu ansiedad, a dónde te está llevando, ¿no? Ahí Entonces, está. desde una primera sesión ya empiezan a notar los cambios y ya el resto depende de cada persona, depende de cada caso y depende de lo que está diciendo Asier de el grado de limitación o el grado de deterioro que tenga tu vida, el tiempo que hayas esperado hasta contactar con un psicólogo. Y lo bueno es que la ansiedad es una problemática muy agradecida en el sentido de que requiere muy pocas sesiones. No a lo mejor como otras problemáticas, pero la ansiedad suele requerir bastante pocas sesiones. Pueden ser 6, que pueden ser 10, que pueden ser 12, depende de cada uno. Pero en general es un trabajo bastante breve, ¿verdad? Exacto, normalmente nosotros cuando hemos tratado la ansiedad no hemos superado quizá las 12 sesiones, nunca hemos llegado a superarlo, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que en cuanto tú ya obtienes ese cambio de perspectiva y empezamos a trabajar, porque esto es algo muy importante que queremos recalcar, en muchas, digamos que en diferentes procesos, ¿no? De terapia psicológica, según qué profesional te toque, pues entonces suele haber más sesiones, a lo mejor suelen centrarse en otro tipo de cosas, a lo mejor indagan demasiado en el pasado, o digamos que van un poquito por esa parte. A nosotros nos gusta más que pensar en todo eso que ya ha pasado, que es un valor importante de información, un poco para entender de dónde puede venir, pero realmente nosotros consideramos que lo importante es actuar desde ya, ¿de acuerdo? O sea, es ponernos a trabajar ya, que la persona se acostumbre un poco a llevar todo lo que le estamos mandando, que esté a pie de campo ya tratando consigo mismo y lo que está sintiendo. Y eso es algo que queremos recalcar porque realmente es lo que provoca que nosotros ofrezcamos una terapia breve, sobre todo ante el tema de la ansiedad o ante el tema de cualquier problema psicológico. Porque no nos queremos centrar demasiado en todo lo que ya ha pasado. Queremos centrarnos en lo que está pasando ahora, centrarnos en lo que pasa ahora y actuar en consecuencia. Eso es lo importante, ¿vale? Eso es lo importante para nosotros. Y el papel tan activo que tiene el paciente creo que es fundamental, también es un punto clave en la Por terapia, supuesto. porque es verdad que trabajamos en sesión, lógicamente. Como bien ha dicho Asier, no nos centramos tanto en sí que evaluamos la primera sesión, las dos primeras sesiones, siempre estamos evaluando igualmente, ¿no? Exacto. Pero la cuestión es trabajar en sesión, esta exposición a esa ansiedad y después el trabajo que tiene que llevar el paciente detrás, ¿no? En el resto de la semana o en el tiempo que haya entre sesiones. Entonces, ¿de qué depende de que sea más breve o menos la terapia al final? Pues el nivel de involucración, bueno, el nivel de implicación que tenga el paciente en la terapia. Eso es, básicamente es todo lo que se implique. Digamos que esto siempre es una estimación que se suele hacer, que entre el 80%, 75-80%, algunos ponen más, ¿vale? De que una terapia funcione realmente depende de la persona que lo está practicando, es decir, del propio paciente. Obviamente tenemos que tener una buena relación dentro de las sesiones, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a modular, vamos a dar guías, vamos a dar recursos, vamos a proporcionar todas las prácticas necesarias. Pero claro,
si la persona que está recibiendo esto no lo practica de la manera en la que lo tiene que hacer, digamos que va un poco más desganado en todo este tipo de cosas, no está tan activo en todo lo que estamos mandando, pues obviamente eso se va a notar, va a hacer que los cambios sean más lentos. La implicación del paciente, digamos que es lo más importante a la hora de poder establecer una buena terapia psicológica, porque eso es lo que te va a proporcionar pues ese porcentaje de acierto al final y que todo vaya un poco más rápido y fluido, ¿no? Eso es lo importante más en sí mismo, ¿no? La implicación del paciente y obviamente nosotros por nuestra parte pues ser lo más correctos posibles, analizarlo todo perfectamente, que ante esto no hay ningún problema, ya llevamos bastante experiencia en eso, y proporcionar todos los materiales, recursos y estrategias para ayudar a gestionar todo esto. Efectivamente. Pero bueno, en general siempre me he encontrado pacientes que al principio sí que es difícil, les es difícil porque, claro, tienen que romper esa dinámica que llevan con la ansiedad y esa evitación y esa lucha, pero al final siempre responden muy bien y no les es tan difícil, a pesar de que al principio un poco sí, pero luego responden bastante bien, ¿verdad? Exacto, sí, al final es conseguir un hábito diario y que se puede obtener perfectamente y realmente sin mucha complicación. Solo hay que ser un poco constante en ello. Pero bueno, igualmente que esto nosotros lo estamos divulgando por aquí, cualquier psicólogo realmente va a poner en valor la implicación del paciente, porque ya decimos que es una parte esencial para que todo funcione. Ujú, sí. Mm. Bueno, pues otra pregunta que nos hemos encontrado mucho ha sido sobre los fármacos. Diferentes Sí. preguntas en relación al consumo de los ansiolíticos y tal. En Otra este, pregunta del millón, totalmente. mm, en este sentido, me gustaría hablar sobre el tema y el impacto que puede tener el hecho de ir a urgencias cuando tenemos un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque al principio puede ser que la primera toma de contacto que tenga la gente con la ansiedad sea esta, ¿no? Sintiendo esa ansiedad, no sabe qué le pasa y va directamente a urgencias para ver qué es lo que le está pasando. Porque aparte la ansiedad es un poco aparatosa a veces, ¿no? Es como, Dios, se me sale el corazón por la boca, estoy sudando, he perdido el norte, siento que me voy a morir. Pues entonces, claro, es normal, ¿no? Lo que pasa es que aquí te pueden pasar dos cosas. Que tengas una buena experiencia en urgencias y te toque una enfermera o un médico que sepa la implicación que tiene y te aconseje ir a un psicólogo y que no te dé una pastilla para que la lleves siempre, o puede que tengas pues una experiencia un poco más negativa. Y os voy a contar un caso que me vino de una niña de 13 años a la que pues se empezó a encontrar mal en su casa y sus padres pues lógicamente la llevaron a urgencias para ver qué le pasaba, ¿no? Con 13 años pues le dieron un ansiolítico y le dieron otra pastilla para que la lleve siempre encima por si acaso, ¿vale? Esto puede impactar tantísimo en la gente que puede empezar a desarrollar miedo a esa ansiedad, que es precisamente lo que acaba manteniendo esa ansiedad. Claro, una niña de 13 años va a urgencia y le dicen, toma, y esta pastilla te la llevas siempre encima por si empiezas a notar cualquier mínimo. Claro, al mínimo síntoma que ya estén sintiendo, pues se toman la pastilla, ¿vale? Exacto, la Entonces, mínima sensación que haya ya te condiciona, ¿no? A que tengas que tomar eso que te han mandado. Yo en mi caso, por ejemplo, he tenido un paciente que básicamente le habían recetado bastante medicación, ¿de acuerdo? Bastante medicación porque tenía problemas, decían que podía tener que normalmente pensaba demasiado en ciertas cosas o que tenía una obsesión, que leía carteles por la calle y se empeñaba en intentar memorizar todo eso. Imaginaos, digamos, la cantidad de medicación que le pueden dar, que son hasta 6 comprimidos al día, que al final todo lo que son ansiolíticos, todo este tipo de cosas, al final lo que consiguen más que nada es nublarnos un poco la cabeza, ¿no? Impedir que entren pensamientos negativos. Pero el problema es que también impiden que entren los pensamientos positivos. O sea, todo lo bueno que puedas tener o pensar, al final se diluye un poco. Y como he tenido muchas experiencias con personas que han tomado esta medicación, al final suelen compararse con zombies porque van por la calle y van un poco nublados y no suelen pensar, son más lentos a la hora de interactuar con los demás, ¿de acuerdo? Que es verdad que no tienen esos pensamientos negativos, pero ya te condiciona en toda tu vida. Y si tuviéramos que hablar de las adicciones que pueden salir a raíz de esto,
Bueno, tela, porque tener en cuenta que esto es algo que no es natural, ¿de acuerdo? Y como todo lo que no es natural, si se toma mal, si se sigue tomando latentemente, pues puede ser bastante perjudicial. Eso es obvio, ¿no? No, y aparte de que no te permite desarrollar estrategias para afrontar eso. En el caso Exacto. en el que yo te contaba de que os contaba de la niña de 13 años, ¿por qué no nos paramos a preguntar qué le ha pasado a la muchacha? ¿Por qué está desarrollando esos síntomas? ¿Por qué se siente así? Bueno, pues la muchacha acababa de romper con el novio horas antes. ¿Cómo pretendemos que se sienta la muchacha? Pues lógicamente se va a sentir mal y lógicamente pues puede sentir ansiedad, ¿no? Como Entonces, nos ha pasado a todos, ¿no? pues claro, Básicamente. Es que es efectivamente. lo normal. Pues, al final, tómate un ansiolítico y da igual lo que haya detrás. No, pues es que es normal, entonces es normal que los padres la hayan llevado a urgencias, pero luego, que fue cuando yo la vi, pues quitarle ese miedo a la ansiedad que ya le habían pues desarrollado y trabajar que es normal que tenga ansiedad y que eso, bueno, pues se irá pasando con los días, pero que es algo Exacto. totalmente natural, ¿no? Tened en cuenta que ya está adquiriendo un comportamiento nuevo, una conducta nueva y es la de tomarse un ansiolítico cada vez que tenga esa mínima sensación. O sea, ya de alguna forma se le está enseñando mal. Sobre todo para la gente que tiene edades tan tempranas, lo suyo es ir al psicólogo primero, o sea, que pueda ser capaz de gestionarlo, sobre todo porque al ser tan joven va a tener mayor capacidad realmente, o sea, va a tener más plasticidad para poder llevar todo esto mejor, llevarlo, que no digo que todos los demás sectores no lo hagan, que se puede perfectamente, pero que es obvio que una persona que es tan joven, pues que no empieza a tomar medicaciones de tan pequeño, porque obviamente esto luego le va a repercutir negativamente. Y esto es algo que bueno, debería ser lógico. ¿De acuerdo? Debería ser lógico, aunque a veces nos es mucho más fácil, tómate la pastillita y no te trates nada. Eso es algo que suele ser. Y no es que estemos criticando el sistema de psiquiatría y todo el tema de fármacos, no estamos negativos en este sentido. El tema es que lo que siempre ha funcionado, de lo que más hay evidencia, ¿de acuerdo? De lo que más hay evidencia de desarrollo, de progreso, es que si alguien está tomando una medicación fuerte porque tiene algo complicado, ¿de acuerdo? Que se puede entender, alguien que tenga una esquizofrenia, que tenga cualquier otra cosa, que tenga algo que con terapia psicológica solo sea un poquito desbordante, sí que es verdad que se puede tomar medicación, pero nunca tomar medicación solo. Hay que tomar medicación junto a terapia psicológica para que cuando la terapia vaya surtiendo su efecto, pues la medicación vaya bajando. Eso así es como se practica en muchos países, que aquí no está todavía demasiado arreglado y es realmente las pautas que deberían llevar todo el mundo. Primero, si son jóvenes, tratar terapia psicológica normal. Realmente, como primera pauta, terapia psicológica. Que no derivamos psiquiatra, toma de medicación, pero junto a terapia psicológica. Y así es como garantizamos un mejor desarrollo de todo. Es que esto no se conoce mucho aquí. Yo los pacientes que me he encontrado que tomaban fármacos venían a consulta porque el fármaco ya no le estaba haciendo efecto, porque es verdad que al principio, pues lógicamente te hace efecto, te reduce la ansiedad, pero luego a largo plazo, al final, si no haces nada y no cambias nada de tu vida y todo sigue igual, el fármaco acaba perdiendo efectividad, Exacto. ya no hace tanto efecto y al final vuelve otra vez el problema. Entonces, ¿qué me he encontrado? Con pacientes que vienen tomando fármacos, en el que no hacemos mucho caso a esos fármacos al principio, sino que empezamos a trabajar en el cambio conductual, pero cuando los pacientes han empezado a sentir esos cambios y a encontrarse mejor, me decían, es que no sé si dejar las pastillas porque no sé si el efecto este de encontrarme mejor es por las pastillas o es por la terapia. Claro. Entonces, ahí veíamos el hecho de, vale, si antes estabas tomando medicación y solamente había medicación, el problema se mantenía y ahora estamos, aparte de tomando la medicación, estamos en terapia, ¿qué ha cambiado ahí, no? Pues Claro, tienes que ir hilando un poquito sobre eso, obviamente. lo que ha cambiado ha sido la terapia. Entonces, a lo mejor es verdad que los ansiolíticos pues no hacen falta, ¿no? Ya hemos conseguido un cambio a partir de tu cambio conductual al final probaban a dejar los ansiolíticos de forma completamente natural y los cambios lógicamente se mantenían. Entonces, al final, ¿qué pasaba? Que los ansiolíticos acababan siendo inútiles y los acababan Claro. dejando, pues porque sí, ¿sabes? Sin más. Entonces volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo al principio. ¿La ansiedad es una enfermedad que se pueda curar a raíz de una toma de pastillas y tal? Pues nos hemos encontrado con que no, ¿no? Todo indica que no. Lo que pasa es que, bueno, el sistema pues va así.
Exacto. Por eso realmente no funciona a largo plazo. Lo importante es la propia iniciativa de la persona ante el problema, ¿no? O sea, que pueda gestionar la situación en cualquier momento, en cualquier lugar, y que pueda no solo, como decimos aquí, no solo vivir la vida, que es lo que hacemos todos, bien o mal, sino que se pueda disfrutar la vida de la forma que se quiera, ¿no? Eso es lo importante, sin que quede la persona paralizada por todas esas sensaciones, ¿no? Así que básicamente para aprender a ser autosuficiente en todo este sentido, pues lo único que realmente va a ayudar, pues es ir a un profesional de la psicología que te vaya guiando en todo ello, ¿no? Ujú. Y en eso trabajamos al final, en que la persona pues vuelva a contactar con aquellas cosas que ha ido dejando poco a poco y que retome su vida, básicamente. Exacto. Que lo retome. Así que bueno, básicamente esperamos que con este vídeo, bueno, os hayamos resuelto todas las dudas con respecto al tema de la ansiedad. También es como una carta de presentación que hacemos hacia vosotros, ¿no? Como Conecta Psicología, donde tenéis toda la psicología online al alcance de un solo clic. Así que realmente cuando veáis que tenéis algo que os sobrepasa, que no podéis controlar esa ansiedad, que necesitáis una guía, que necesitáis pues dar ese primer paso en el camino, nosotros vamos a estar ahí para ayudaros en todo lo necesario. Efectivamente. Tenéis muchísima información en conectapsicología.es y en nuestras redes sociales, tanto personales como en Conecta Psicología, en el perfil profesional que tenemos. Y en la página web tenéis información sobre todas las problemáticas que tratábamos, sobre Asier y sobre mí, para lo que queráis y lo que necesitéis, aquí nos tenéis. Exacto, ahí está todo, todo, todo. Pues a ver qué trataremos en próximos capítulos. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos a la próxima.